Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues a ver si en este vídeo logro terminar todo el tema. Lo que pasa es que esto es amplísimo y da muchos detalles. Intentaré reducirlo a lo mínimo imprescindible. Y bueno, básicamente ahora de lo que vamos a hablar concretamente es de la autopsia que se le realiza al cuerpo de Elena. Como os había comentado, lo primero y lamentablemente lo más triste de todo y lo que me parece, yo no sé si ellos lo sabían o no, porque ya os digo, como se dice que fue una muerte, digamos, sobrevenida, o al menos eso fue lo que ellos creyeron, parece ser que es lo que se creen o lo que dicen algunos criminólogos, claro, luego ya yo aquí tengo mis dudas, porque Elena, lo que está claro es que estaba viva cuando la tiraron. Y la causa de la muerte, evidentemente, fue un traumatismo craneoencefálico que destruyó sus centros vitales, pero vamos, ¿de qué manera? Evidentemente. Es decir, su supervivencia en este impacto fue mínima, es decir, de unos segundos, como os digo, donde su organismo definitivamente se apaga del todo, por decirlo de alguna manera. Y no contentos con esto, luego todo esto tiene supuestamente su explicación, pero igualmente, o sea, es que es una barbaridad. La precipitan, bueno, pues con el pelo en llamas aún encima. Y fue su sangre la que extinguió el fuego, porque entiendo que su intención era que cayese y que siguiese ardiendo el cuerpo, entiendo yo. Porque si es la sangre de ella misma, que ya tenía que sangrar, para extinguir el fuego, imaginaos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el fuego, lógicamente, se cebó donde se encontró combustible, porque aún encima le habían echado combustible para que el fuego, para, vamos, no poner en duda de que el fuego iba a hacer el efecto que ellos querían. Entonces le echaron en el cuero cabelludo y en la piel debajo de la ropa interior. Por tanto, debajo de la mano izquierda, bueno, pues parece ser que se halló una placa blanca de piel carbonizada de 2 centímetros de diámetro que parecía haber sido producida con electricidad. El análisis histopatológico posterior de una muestra del tejido quemado no fue capaz de llegar a la conclusión de si esa lesión le había causado efectivamente la electricidad o, bueno, pues cualquier otro mecanismo productor de calor sobre la piel. Aquí lo que se intenta explicar, o por lo que se intenta explicar que esto sucedió, es básicamente porque de alguna manera cuando vieron en el estado que se había quedado semicomatoso, lo que hicieron supuestamente fue intentar reanimarla. Y por ese motivo, pues le aplicaron electricidad, pues para, ¿sabes? Le debieron hacer también los primeros auxilios y demás, pero bueno, todo esto es una suposición de algunos de los criminólogos más importantes en el panorama nacional, que ya sabéis, en mi caso, cuál es mi favorito y demás, y que también manifiesta que de alguna manera, pues intentaron, digamos, revivirla, pero se ve que estaba tan sumamente dormida y que ellos desconocían de alguna manera que podría sobrevivir a aquello, porque es que si no, ya os digo, la intención, y para mí, a pesar de todo, está claro, era asesinarla. Entonces, parece ser que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Si os parece poco estar con parte del cuerpo quemado y en fin, ahora veremos. Bueno, el tórax estaba marcado por unas escoriaciones en el esternón, en el costado izquierdo. Parece ser que esto es debido al arrastre contra una superficie rugosa que, bueno, parecían indicar que, bueno, se había intentado desplazar el cuerpo mientras Elena, bueno, pues seguía viva, evidentemente, y estas heridas están producidas sin ninguna duda antes de lo que es el impacto, ¿no? Entonces, las escoriaciones son fruto de arrastrar el cuerpo, digamos, hasta el límite de la azotea o de tratar de salvar lo que es todo lo que es las dificultades que tenía el piso hasta llegar a la azotea antes de dejarlo caer.
porque la barandilla de la azotea era de metal, pero debajo había un pequeño muro de superficie rugosa. Tengamos en cuenta que Elena, bueno, pues pesaba poco más de 50 kilos realmente, pero ¿qué pasa? Que un cuerpo inerte, ¿vale? En este caso, por efecto de las drogas, por eso no decimos que un cuerpo muerto, porque todavía no lo estaba, pues no tiene ninguna postura ni un centro de gravedad estable. Y esto, aunque parezca mentira, hace que pese más de lo que pesa un cuerpo normal, ¿no? Sin estar en ese estado inerte de alguna manera. Entonces esto lógicamente pues complica todavía más manejarlo. Por eso además se sabe que este cuerpo es nada más y nada menos, atención, que transportado hasta la azotea por unas escaleras estrechas, nada más y nada menos que 16 o 17, no recuerdo exactamente, escaleras que tiene tela, subirlas con un cuerpo muerto. Cuando me refiero a muerto no me refiero a muerte de muerte, sino me refiero a un cuerpo como si estuviera muerto. Y claro, imaginaos subir todas estas escaleras con ese peso muerto. Esto demuestra, lo primero de todo, que yo no sé cómo es posible que el juez y demás no se dieran cuenta de estas cosas. O sea, está claro que era imposible que una persona como Monse, ¿vale?, fuese capaz ella sola de trasladar este cuerpo por todo ese proceso de las escaleras y demás, llevarlo hasta la azotea, subirlo, elevarlo hasta arriba para poder tirarlo por encima de la valla. O sea, esto resulta no imposible lo siguiente, ¿vale? Porque no tiene ni muchísimo menos la fuerza física para hacer algo así. Con lo cual, esto lo tuvieron que hacer como mínimo 2 personas y probablemente las 2 hombres, ¿vale? Porque tenían que tener, bueno, pues como os digo, para el manejo difícil que suponía este hecho a personas corpulentas y que tuvieran una gran fuerza física de alguna manera y bueno, pues resulta que el forense desconocía totalmente el número de pisos que tuvieron que subir y cuánta distancia habían recorrido, ¿vale? Porque con eso se habría dado cuenta desde el primer momento que era imposible que Monse fuese la culpable. Pero, como no lo sabía, pues pasó lo que pasó. Entonces, aparte de eso, de la fuerza física, de ser una persona corpulenta, tenía que tener cierto conocimiento sanitario en el manejo de cuerpos. Entonces tenemos que tener en cuenta que una sola persona no puede llevarlo hasta la azotea, además desnudarlo, además quemarlo y luego subirlo por encima de sus cabezas prácticamente hasta llegar al hierro, a la barandilla de la azotea, ¿vale? Imaginaos, hasta arriba, con muchísima dificultad y empleando una cantidad extraordinaria, ya no solo de esfuerzo, sino también de tiempo, que debió consumir totalmente su energía y que se habría reducido exponencialmente si participaba otra persona, que es lo que se cree que pasó. Entonces, las conclusiones del forense fue que el manejo del cuerpo de Elena debió ser realizado por una persona de gran fuerza física, con conocimientos sanitarios, pero que probablemente o más probablemente por varias personas. Pero claro, esto no descarta a Monse. Entonces, la posibilidad de que lo hubiera hecho alguien de una corpulencia similar a la de Elena era sumamente remota. No obstante, como ya veremos, bueno, pues se encontraron otra serie de cosas que está claro quién lo había planeado todo para que esto fuese así. O sea, es que vamos, totalmente, o sea, no tengáis ninguna duda, para poder finalmente pues acusar a las personas erróneas, ¿no?
Luego parece ser que bajo una de las uñas de la mano derecha aparecen restos de ADN femenino, que en un principio hacen saltar todas las alarmas, porque a pesar de que no había otros signos de violencia, pues puede ser que se hubiese defendido Elena en algún momento de sus agresores estando en ese estado. Yo creo que no. Entonces, el informe biológico no decía más, así que el juez llamó a sus correspondientes responsables para que aclarasen si ese ADN se podía cotejar con el de las sospechosas, porque aquí las sospechosas ya, desde el momento que se dice que son las que han llevado a cabo los escritos, las contradicciones que cuentan, que no son las únicas, también son los hombres, pero que no se pueden comparar esos escritos con la letra de los hombres, cosa que me parece muy fuerte. Y demás, pues, digamos que, bueno, pues parece ser que una vez que los responsables hacen el encargo, llegan a la conclusión de que se trata de un error y que los restos eran de la propia víctima. Con lo cual, había una ausencia probada que, digamos, confirmase que había habido algún tipo de forcejeo previo a la muerte de Elena. Luego los genitales no presentaban lesiones, digamos, de carácter mecánico traumático y, sin embargo, en la vag hallaron un fluido blanquinoso que no sé por qué motivo no fueron capaces de identificar. Por tanto, en el informe biológico no se encontraron signos de actividad sex, pero sin duda la hubo antes de la muerte, así que ni restos de semen ni de ADN, que tiene ya narices. Entonces el hecho de que fuera quemada con la ropa interior puesta hizo, pero esto claro, al forense desde su perspectiva, lo cual no quiere decir que fuera la real, hace descartar al forense la hipótesis de que hubieran abusado sex de ella, que era realmente la intención que tenían con toda esta historia, ¿vale?, antes de su muerte. Porque, claro, en su cabeza no cabía, de alguna manera, que el asesino o asesinos la desnudaran, la vio, y que después, aún encima, tuvieran la frialdad y la calma de volver a ponerle la ropa interior, quemarla y lanzarla al vacío. Bueno, claro, es que estamos hablando, o sea, yo este forense no sé con qué tipo de personas había trabajado antes y qué tipo por decirlo de alguna manera, análisis forense se había realizado, pero desde luego que tenían la frialdad y la calma, no tengáis ninguna duda. O sea, de hecho ellos lo que trataban en todo momento con todas estas peripecias que hicieron, tanto del fuego como de la ropa y demás, fue todo para despistar, para borrar huellas en realidad. O sea, que digamos que lo de quemar el pelo y tal, aunque parezca mentira, no lo hicieron con la intención de causarle un daño, que sin duda le causaron porque aún estaba viva, aunque estaba profundamente, ya os digo, dormida, sino porque quisieron borrar huellas de algo, y especialmente en la zona de los genitales. Eso era por un motivo, evidentemente, por mucho que en las pruebas no se encontrase semen, ¿no? O sea, entonces, bueno, esta es una opinión que tiene un forense, pero el forense, bueno, se puede basar en la autopsia, pero realmente poco más puede hacer. Otra cosa para recordar antes de que se me olvide y no tener que anotarlo, respecto a el tema de los hermanos, es porque me equivoco entre los hermanos de Elena y los hermanos de Monse. Antes he dicho que las hermanas de Elena eran Inma y Ana. No, Inma y Ana eran hermanas de Monse, ¿vale? Y Monse tenía dos hermanos, o sea, uno mayor que se llamaba John como el padre y otra hermana que se llamaba Diana, ¿vale? Entonces, perdonad porque a veces cuando estoy contando las historias y demás, y mientras tanto voy leyendo, voy sacando información de aquí y de allí, pues me pierdo yo también, ¿no? Entonces, Elena tenía dos hermanos y en el caso de Monse tenía dos hermanas porque llegó a tener un hermano que lamentablemente, y luego a lo mejor entraremos en un poco más de detalle, pero no en demasiado porque si no se hace muy largo, también Sesui,
lo que le causó un gran trauma a Montse y al resto de la familia, por supuesto, entre ellas a sus propios padres, como os podréis imaginar, ¿no? Entonces, digamos que Montse ya de por sí había vivido un trauma, además de luego convertirse pues, en una auténtica marioneta. Entonces, Inma, digamos, cuando la hermana de Montse, pues cuando ve a su hermana esposada, sin sus gafas, acompañada de varios policías, pues la verdad es que apenas, digamos, la reconoce, ¿no? Seguimos con que el inspector, que ya hemos nombrado varias veces, era el que dirigía la operación. Todos iban vestidos de paisano, sacan a Montse a la calle, la meten en un coche antes de que su hermana se diera cuenta de que estaba pasando, y el inspector es cuando se vuelve hacia ella en el último momento para que dejara de preguntar por qué se la llevaban. Y le dice por homicidio, y se quedó la cosa ahí. Claro, por homicidio, esto no lo puedes deducir solo porque hay una serie de contradicciones en sus declaraciones, porque por esa regla de 3 todos hubieran tenido que ser detenidos, porque todos se contradijeron, todos volvieron otra vez a rectificar sobre sus declaraciones y demás. Y luego, bueno, pues sí, efectivamente estaban las notificaciones, pero eso como tal no demostraba que las hubiesen mandado. Pero ya veremos por qué Montse es detenida. Digamos que, bueno, pues Inma se queda un poco estupefacta en realidad y nunca había oído hablar de la tal Elena Giovanni y, bueno, pues se volvió hacia Santi, el novio de su hermana, con el que tampoco tenía mucha relación, pero que estaba allí como siempre, pues intentando que le diese alguna explicación, pero no fue así. Entonces él simplemente se limitó a decirle que el cuerpo había aparecido unos bloques más allá, señalando lo que es el final de la calle con un golpe de cabeza, ¿no? Un poco más allá se sube una chica. Entonces, bueno, le pide que la acompañe a ver al juez y él directamente contesta con toda su calma que no, que fue muy seco además cuando se lo dijo. Y digamos que una hora antes de que la policía entrase en el piso de Montse, el inspector también detuvo a Ana Chaguibel, que os recuerdo que era la otra sospechosa por el tema de las notificaciones, que parece ser que había quedado demostrado que ella también había sido una de las personas que había hecho ese escrito. Entonces, bueno, pues esto es suficiente en principio para arrestarlas a ambas, según el juez Horacio García Rodríguez, después de que la Policía Nacional le enviase, digamos, unas diligencias que habían realizado sobre el caso. Y ahora vamos a ver cuáles son esas diligencias, porque esto es ya para mear y no echar gota. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que evidentemente una vez que se suceden esta serie de contradicciones y se llega a la supuesta conclusión de que estas dos chicas son las que han escrito las notificaciones, evidentemente se da la orden de que se inspeccionen sus pisos, ¿vale? Como es obvio. Entonces, bueno, pues efectivamente se lleva a cabo una inspección profunda de el edificio, concretamente, bueno, de las dos, pero de Montse en especial, aunque ya te digo, era totalmente improbable que ella sola hubiese podido salvar ese desnivel y el muro con el cuerpo inerte a cuestas, pero aún así, ya os digo, bueno, pues el juez decide que son culpables o que lo parecen al menos y la detienen. Y además, como os comento, claro, al llegar a su casa y hacer un reconocimiento de todo lo que había allí, es por eso donde digo que hay que ser mala persona de narices, y hablo por el tema de Santi, porque esto todo fue preparado por él sin ninguna duda. Sam lo tenía todo calculado
a la perfección, pero a la perfección. Entonces, bueno, pues se van al piso, empiezan a hacer la inspección correspondiente y en el caso del piso de Ana, lo que se llevaron fue básicamente una caja de zapatos con una serie de documentos y una libreta básicamente para poder realizar nuevas caligráficas donde hubiese más datos, porque con una firma solamente ya me dirás. Y sigo sin entender por qué Xavi Jiménez queda excluido, porque su firma también estaba. Y luego todos los demás, claro, o sea, es que es una cosa alucinante. Y luego, digamos que, bueno, pues miran un poco todo lo que son los dormitorios, la mesa del despacho, ven pues cosas normales, o sea, un frutero. Bueno, ven que la casa en general está bastante descuidada, un poco sucia, en fin, que no era un piso precisamente alegre. Y esto es cuando llegan al piso de Monse. Entonces, claro, digamos que lo que encuentran allí es un reloj de pulsera de goma que había sido completamente estirado en paralelo al lateral de la mesa. En el rincón de la habitación un tendedero que no tenía ropa de ninguna clase, pero qué casualidad que en la papelera encuentran una caja de cerillas rota y vacía. En la cocina otra, en la que todavía quedaban fósforos. Y luego, cuando van al dormitorio principal, que era un dormitorio muy pequeño donde cabía la cama y poco más, resulta que en uno de los cajones de las mesitas de noche, en el fondo del cajón, se encuentran una caja de Noctamiz, es decir, lorazepam, de 1 miligramo. 1 miligramo en realidad no es nada, lo digo yo porque me los he tomado de 5, pero claro, para una persona normal sí. Hay gente que se toma 1 miligramo para dormir y se queda frita toda la noche. Pero bueno. Y resulta que no solamente esto, es que en el segundo había además otra caja vacía que tenía el mismo número de lote que el anterior. Porque una persona va a guardar en una mesilla pruebas que la pueden incriminar. Es decir, una caja vacía del lorazepam allí metida en el cajón de tu... O sea, no sé si me explico. O sea, ¿qué sentido tiene que guardes una caja vacía? Entonces, claro, una de las cajas tenía cortado el código de barras, con lo cual se entiende que esta caja fue comprada de forma, digamos, legal en la farmacia, que ya sabes que tienen que cortar el código de barras y con este tipo de medicación incluso te pueden pedir el DNI. Y la otra lo conservaba, con lo cual se llega a la conclusión que solamente una se compra, como digo, con prescripción facultativa. Entonces, esto está claro que fue una escena preparada por Sate, pero vamos, sin ninguna duda. Y bueno, pues por este motivo y porque se encuentran pruebas, pues evidentemente la detienen a mediodía cuando regresa pues la mujer a casa con las bolsas de la compra. Y se la llevan directamente a la prisión provisional hasta que, ya os digo, no la devuelven al piso para registrar. Entonces, mientras tanto, el individuo Santiago La Iglesia en cuestión resulta que había estado en casa de Monse, porque os recuerdo que vivía allí, esperando a que llegara de trabajar supuestamente, cuando sabía perfectamente que se la habían llevado. Y al ver que Monse no regresaba, trató de localizarla llamando al teléfono de Ima para hacer el paripé y al de la funeraria de Manresa, que es en el que trabajaba la mayor parte de la semana las hermanas de me saldrá de Monse, y llama al colegio, llama a un hospital, llama incluso a la policía, y sobre las 4 de la tarde fue con 2
a denunciar la desaparición de su pareja cuando solo llevaba un par de horas esperándolo. Ya me diréis qué sentido tiene esto. Bueno, ahí podéis ver en blanco y negro, porque no se puede mostrar de otra manera, lo que es el cuerpo de Elena en el terreno donde había caído y cuál era la posición exacta en la que había sido hallado. Y ya me diréis lo que estaba comentando, o sea, qué tipo de paripé estaba haciendo este señor, que es que no tiene ni sentido, ni pies, ni cabeza, ni nada, presentarse un par de horas después de que supuestamente su pareja desapareciera, sabiendo además que había sido detenida. Y claro, evidentemente esto no pasa desapercibido para las autoridades y concretamente para el inspector, que bueno, les pregunta a sus agentes que había venido, parece ser, a presentar una denuncia por la desaparición de Monse. Y le dijeron que bueno, que sí y tal, y el inspector en principio decidió no interponerse en aquella pantomima. O sea, les preguntó si había venido a informarse, o sea, si había venido a poner una denuncia por la desaparición, y le dicen que no, o sea, que se presentó allí básicamente para preguntar si estaba allí o no, o sea, para hacer ese paripé, pero ya realmente no llega a poner como tal una denuncia, porque además es que no tiene ningún sentido, y entonces sus agentes le dicen al inspector que no había puesto ninguna denuncia, y el inspector, ya os digo, que lo que hizo fue decir, bueno, vamos a dejarlo ahí y tal y cual, ¿no? Entonces, porque claro, tenía sus motivos y desde luego sospechaban de él desde el primer momento también, o sea, no penséis que... Lo que pasa que, bueno, lamentablemente no se encontraron las pruebas para poder incriminarlos. Ni a él, ni a Xavi, ni si hubo alguno más. Ya veremos. Entonces, digamos que los agentes que tenían que tomar datos a este tipo sabían perfectamente, al igual que él, que Monse no estaba desaparecida. Entonces el tipo, aún encima, pues regresa al piso de Monse, que es donde realmente vivía, y llama de nuevo pues al hospital, a la comisaría de Sabadell, a casa de sus padres, a su psicóloga. O sea, yo la estrategia de este hombre, sinceramente no termino de verla. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? Y bueno, cuando la policía finalmente lleva a Monse esposada para realizar el registro de la vivienda, casualmente él está allí también. Entonces, transcurrieron más o menos 7 horas entre la detención y la batida del piso. Entonces, durante ese tiempo el piso permaneció sin vigilancia, con lo cual este tipo tuvo el tiempo de sobra para colocar las falsas pruebas en contra o que involucraran de alguna manera a Monse. O sea, en fin, por eso se presentó en la comisaría para hacer el paripé y no sospecharan de que podía haber estado allí, ¿no? Entonces, claro, faltaban nada más y nada menos que en ese envase que os digo, que estaba totalmente vacío, 30 pastillas de 1 miligramo, que son las que vienen en una caja normal de Noctamid. Y allí vacía quedó la caja, sin pastillas, con la caja y demás, y que se corresponden con pues la dosis de lorazepam que habían hallado casualmente en el organismo de Elena. Y Monse admitió que eran suyas. Eso sí, negó que sus pastillas hubiesen acabado en el cuerpo de la víctima. Aunque bueno, claro, parece ser que terminaron perdiendo las que habían encontrado en la escena del crimen y la policía decía que las cerillas que Monse tenía en casa también eran de la misma marca que las que utilizaron para, bueno, pues para prenderle fuego a Elena, una barbaridad. Así que, claro, pues le pregunto, oye, ¿para qué utilizas las cerillas? Eso también, la verdad es que me parece absurdo, ¿no? Lo siguiente. Porque yo creo que casi todo el mundo, no sé si será vuestro caso, tiene cerillas en su casa. Primero, por si alguna vez se va la luz. Y segundo, pues efectivamente, por si tienes velas o lo que sea.
sea, o porque fumes, o sea, yo creo que esto es absurdo totalmente. Entonces el juez le preguntó eso, dice, oye, ¿por qué tienes cerillas? ¿Para qué? Si tienes vitrocerámica, ¿no? Y entonces Monse le dice, no, que pues porque la utilizo para encender velas. Entonces le preguntan también, oye, ¿y por qué tomabas Noctamiz? Y ella le dice que para mitigar el dolor de espalda que tenía la madre de Santi. O sea, que las pastillas no habían sido para ella, sino para la madre de Santi. Aunque ella también reconoce haberlo tomado durante un tiempo, pero que consumía un par de veces al año. Las dos últimas recetas el caso es que databan de octubre del 2000 y enero del 2002. Y como le había comentado a su médico que el Noctamiz no hacía efecto, le recetó Orfidal. Entonces, en abril de 2001, después de que tuvieran esa ruptura temporal, no sé si recordáis que estuvieron ahí durante un fin de semana, parece ser que tuvieron alguna movida y el fin de semana aparecieron como si nada, como siempre, sonrientes, dándose abrazos, jamacucos y demás. Pues Monse comenzó a ir a la consulta de la psicóloga de Santi, casualmente. O sea, era una manipulación absoluta. Todo Santi, todo donde le decía Santi, macho. Entonces, la psicóloga lo que manifiesta es que durante esas sesiones hablaron del trabajo de Monse, que también era otra de las cosas que le preocupaba y le generaba estrés, bueno, pues por el motivo que sea, y nunca le recetó fármacos porque además es que un psicólogo no puede recetarte este tipo de medicación. Eso lo tiene que hacer un psiquiatra. Solamente lo puede hacer un psiquiatra. ¿Vale? Entonces, claro, nunca le da esos fármacos y respecto a la muerte de Elena, pues Monse le dice a la psicóloga que era una desconocida con la que no tenía relación y que le extrañó que la policía la interrogara. Que encontraran a Elena en su edificio y que ella fuera la única vecina vinculada a la víctima no era más que una casualidad. Santi había acudido también por primera vez casualmente a la consulta de esa psicóloga en 1997. Imaginaos la confianza que tenía con ella, ¿no? Porque además seguía haciéndolo en invierno de 2002, ya un año después de que Elena hubiese muerto. Vete tú a saber si no tenían algún tipo de relación, pero bueno, eso no lo puedo asegurar. Y parece ser que había sido derivado por su doctor porque se le había diagnosticado, lo cual tengo mis dudas de que fuese real, fobia social. Según su terapeuta, y es que, a ver, aquí es que sinceramente todo esto me parece mentira. Santi era una persona muy sensible, se había mostrado más afectado que Monse, atención, tras el fallecimiento de Elena, a la que supuestamente apenas conocían, apenas hablaban con ella, apenas nada. Y bueno, pues le costó mucho superarlo porque era muy afectivo, aunque tampoco más de lo normal. Y bueno, según la psicóloga, teniendo en cuenta la relación que mantenía con Elena, pues no era demasiado estrecha, claro. Es que ellos en todo momento para defenderse dicen, no, si nosotros la conocíamos de alguna excursión, pero tampoco, ¿sabes? Teníamos relación con ella, hablábamos con ella y demás. Pero estoy segura que el tío fingió todo esto de la fobia y demás, o sea, porque eso se puede hacer. Entonces, parece ser que fue una doctora quien recetó a Monse en ese momento de crisis donde rompieron una de las cajas de Noctamiz. Se habían conocido en el 99 en un viaje y entonces la doctora se interesó por Monse porque rápidamente se dio cuenta de que era una persona, pues ya os digo, muy introspectiva, que se aislaba con facilidad, y entonces pues la mujer le dio pena y demás, y entonces se ofrece a ayudarla. Así que la envió a que la viese un psiquiatra para que le hicieran pues el correspondiente examen para obtener un diagnóstico que diera con la raíz
de todos estos problemas que teníamos, que básicamente eran pues que todos los traumas que traía desde que era pequeña, porque tenía un padre ausente, no lo siguiente, y porque además tenía un hermano que sabía Sui. Además de los problemas de autoestima que ya ella misma tenía por su aspecto físico. Vale, entonces esto no son cosas que se puedan curar de un día para otro con una medicación. O sea, entonces fue fundamentalmente de nuevo porque Santi le dijo que tenía que ir, ¿vale? Porque no admitía, ya os digo, la muerte de su hermano. Pero ella fue una sola vez. Y le dijo a la doctora que no hacía falta volver, porque su médico de cabecera la había visto bien y que bueno, que sí, que estaba atravesando un bache en su relación, pero que no, bueno, pues que no eran lo suficientemente importante, y parece ser que adelgazaba a pesar de que comía con normalidad y no se encontró ningún problema orgánico. Entonces se pensó que se podría tratar de ansiedad, ¿vale? Lo cual pues puede ser muy factible. También comenta Monse que efectivamente también ella sufría un dolor de espalda que no dejaba de dormir. Os recuerdo que esta chica tenía joroba y caminaba encorvada. Eso con los años tiene que pesar considerablemente. O sea, quiero decir, al final eso te tiene que provocar dolor de espalda o no. Estamos hablando un poco como el caso de Joey Ramón, y verdad que lo menciona aquí, pero es así. O sea, ese bulto que tuvo en la espalda, que le hacía parecer una joroba, que resulta que era el feto de un supuesto hermano gemelo que no se había llegado a formar, y tuvo toda la vida problemas de espalda, aunque le quitaran esa joroba. Entonces, bueno, parece ser que sobre el mes de octubre va a una consulta con una caja de Noctamiz que había comprado en la farmacia sin receta. Y entonces, claro, la doctora le dice, oye, ¿cómo es que te han dado esta medicación sin receta? Además es que esto no es el fármaco precisamente para tratar un dolor de espalda, es decir, esto no lo entendió la doctora, como no lo entiende nadie. Aún así, le extiende una receta para que cubriera con ella esta caja que había comprado. En fin, ya os digo, todo Santi y Santi más Santi. Porque os recuerdo que la madre sí que utilizaba este Noctamiz. Y de ahí sacó el envase vacío y lo colocó con todas sus cestas en el cajón de Monse. O sea, vamos, pero clarísimamente. Porque luego la explicación que da Monse, porque tiene una caja vacía ahí, es, no, es que es para reciclar. O sea, yo no tiro nada porque lo reciclo y demás. ¿Perdona? O sea, y no tienes una bolsa especial para las cosas que vas a reciclar, y en todo este tiempo le has dejado la caja ahí vacía. O sea, es que no tenía ningún sentido, nada, ¿no? Entonces, además, a Monse no le gustaban nada los medicamentos, porque ella achacaba la muerte de su hermano precisamente a una crisis que él había vivido, pues se le había muerto un mejor amigo. Y claro, esto le causó un trauma increíble al hermano, y entonces lo tuvieron que medicar seriamente. Y finalmente, aún así, se quitó la vida. Entonces ella le tenía pavor, digamos, a los medicamentos, porque les echaba la culpa de la muerte de su hermano. Entonces, bueno, como cuenta en su declaración ante el juez, pues duda sobre el Noctamiz y finalmente, según comenta, tira las pastillas al váter. O sea que en ningún momento se las toma. Pero luego resulta que va a la farmacia a llevar la receta que le había dado la doctora Pedrosa y bueno, le comentó que podría haberse ahorrado las idas y venidas porque de todos modos había terminado tirando el medicamento. Y todo esto según Monse, claro. La farmacéutica le pregunta qué le había dicho su doctora y bueno, pues que no le había parecido mal que lo tomara, ¿no? Y como tenía confianza con Monse, pues la receta que le llevó le sirvió para comprar esa segunda caja que metió en el cajón de la mesita de noche sin llegar a tomarse ninguna pastilla. En fin, ahora veremos por qué tiene tela.
Bueno, quiero que veáis esta imagen porque es básicamente la imagen que representa cómo cuando han llegado a la azotea las dos personas que probablemente fueran hombres, con el cuerpo inerte de Elena, completamente desnudo como podéis ver, están lo que es, esta es la barandilla de metal, entonces tienen que subir, levantar el cuerpo hasta hacerlo caer por ahí, lo cual, como podréis comprender, es bastante difícil. Entonces, bueno, pues básicamente es todo bastante absurdo y Inma, la hermana, que en todo momento sospecha que aquí está pasando algo raro, que su hermana es imposible que haya realizado este acto y demás porque la conoce y tal, que investiga un poco por su cuenta, ¿no? Pues digamos que se dirige o recorre varias farmacias de los alrededores y bueno, pues saca dos fotografías de su maletín, una de Santi y otra de Monse, y pregunta en las farmacias si reconocen a alguno de los dos. Y resulta que una farmacéutica, sin ningún lugar a dudas, dice sí, a él lo reconozco como cliente habitual, pero ella no me suena de nada. Atención, ¿eh? Ella no me suena de nada, o sea que toda la historia que Monse había contado era totalmente mentira. Y todo porque Santi se lo había dicho, evidentemente. Dice, pero él sí, claro, él sí. Entonces, según la base de datos de la área sanitaria de la Generalitat, Monse había comprado Nozamid en diciembre de 2001, pero esta información parecía confirmar que solamente una de las dos cajas había sido adquirida con receta y encajaba con la teoría de Inma, quien decía que Monse siempre había hablado de su cajita y que por tanto ella probablemente solo hubiera comprado una de las dos que aparecieron en la mesita de noche. Entonces está claro que la otra fue puesta allí totalmente a propósito. Y de hecho, que ya te digo, los farmacéuticos, o la farmacéutica en este caso, reconoce enseguida a Santi en la fotografía como el comprador habitual. Pero a Monse que ni le suena. Entonces, claro, Monse nunca negó que las pastillas fueran suyas. Pero dijo que, bueno, lo que os digo, no, bueno, es que la caja no la tiré porque reciclo papel y cartón. Y que bueno, que parece ser que sí, que las depositaba en una papelera del estudio, pero que esta casualmente se le había quedado olvidada en el cajón. Vamos, que no se lo cree ni ella. Entonces llega a manifestar que si hubiera sabido que eso podría implicarla en un caso de homicidio, según le escribió a su hermana, ¿te parece que lo habría guardado todo este tiempo? Evidentemente, porque tampoco era tonta. Entonces aquí lleva el tema de la realización ante la petición específica del juez de volver a llevar a cabo unas nuevas pruebas caligráficas, ya que las que se habían llevado a cabo previamente pues eran con muy poquita información, como os comento, y podía haber lugar a dudas y lugar a errores. Entonces, por muy ojo extraordinario que tuvieran los primeros peritos, les faltaban datos, ¿vale? Entonces, ya en este caso, pues nombran a otros peritos nuevos, pero ya teniendo libretas tanto de Ana como de Monse, donde podían ver perfectamente las escrituras. Y además que les habían hecho escribir, allí cuando habían sido detenidas, les habían hecho escribir varias líneas, ¿no?, en un folio y demás, para comprobar este tema de la caligrafía. Así que los expertos de la científica esperan a que se traiga la escritura de las sospechosas antes de pronunciarse, y no se sabe cómo están de acuerdo con la apreciación de los primeros peritos respecto a que los anónimos parecían escritos por dos personas diferentes. Coinciden en que efectivamente la primera parte del segundo anónimo corresponde con la caligrafía de Ana, esa persona posesiva tal y cual,
y que con los documentos indubitados de los que disponían, aquellos de los que conocían la autoría, no les fue posible determinar quién había escrito el resto de los anónimos, pero lo que tenían claro es que no era la letra de Monse. ¿Vale? O sea, no era la letra de Monse. Entonces aquí es donde surge la primera contradicción entre los propios peritos. Y entonces el juez dice, bueno, vamos a ver, esto ya no puede ser y tal, voy a encargarle el trabajo a 2 licenciados en filología catalana para que ya termine con estas dudas sí o sí y que ya traten de determinar si hay una persona o 2 personas y la persona que había escrito los anónimos sobre todo era catalanoparlante, porque había algunos errores ortográficos y gramaticales que, digamos, hacía un buen uso de los pronombres febles y la única frase que estaba escrita en castellano, bueno, bonito y barato, aparecía correctamente entrecomillada y con la conjunción y escrita en catalán. Pero es que además había un error que era el que más llamaba la atención, que era el apóstrofe de una especie de L, comilla, UES, ¿vale? Cuya forma correcta sería la UES simplemente. Entonces tenía que ser alguien muy acostumbrado a hablar y a escribir en catalán y que se le pasó por alto. Entonces, bueno, pues los miembros de los excursionistas estos alegaron que nadie que formase parte del grupo cometería un error tan grave al escribir el nombre, que quien lo escribió, que quien escribió esos anónimos y que además hubiese asesinado a Elena no podía ser de ninguna manera perteneciente a ese grupo. Los textos anónimos, según los filólogos, manifestaban un nivel C de catalán y afirmaban casi con seguridad que los había redactado una persona catalanoparlante. Como Nacha Guibel hablaba y entendía el catalán, pero según ella misma había explicado que no lo escribía correctamente, las conclusiones del informe, sumadas a las ya realizadas por los otros peritos, dejaban expuesta a Monse. Así que el juez convoca a los 2 nuevos filólogos para que redacten informes comparando de nuevo la escritura de Monse con los anónimos, pero ya desde una perspectiva más lingüística que grafológica. Así que ambos llegan a la misma conclusión, que Monse tenía una manera de escribir particular, que era fácil de reconocer y que no se parecía en nada a la de los anónimos. Entonces, claro, ambos filólogos, ya os digo, vuelven a estar de acuerdo en que Monse no podía haber escrito esos anónimos. Entonces, más adelante, los abogados de la defensa pidieron de nuevo que se les autorizase a hacer una nueva caligráfica, para la que el juez les permitió designar a 2 peritos diferentes. O sea, se hicieron 20.000 caligráficas para básicamente llegar a la conclusión que el juez quería llegar, y que es que Monse había escrito ese papel. Entonces se nombra a 2 nuevos peritos que tienen que trabajar sobre el mismo informe. Pero uno de ellos presenta un informe por su cuenta diciendo que no había sido capaz de concretar el momento y el lugar para hacerlo, y el juez de hecho tuvo que amenazar con multar al segundo perito porque no aparecía, hasta que lo hace poniendo la excusa de que le habían dado los documentos equivocados. O sea, una cosa rarísima. O sea, que al final cada uno trabajó por su lado y por tanto llegaron a conclusiones dispares. Por una parte, uno de ellos, porque todos hasta el momento habían estado de acuerdo en que había 2 autores distintos, él atribuyó los 2 anónimos a Monse. En cambio, el otro coincidía con la científica y concluyó que Nacha Guibel era la autora de la primera parte del segundo anónimo, pero descartaba a Monse como artífice del resto. O sea, como os podéis imaginar, esto es un cachondeo de todo, a todo nivel, ¿vale? Porque en ningún momento los demás sospechosos son, digamos, llamados para hacer una comparativa con su letra. Entonces,
estos resultados hablaban mal de los peritos, del juez, de la disciplina y vamos, yo ya os digo, claro, los primeros peritos, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues marcan una serie de objetivos teniendo en cuenta que no tienen cuerpos de escritura y asocian esos anónimos a las dos sospechosas. Sin importar la insistencia con la que la familia Giovanni lo pidiera, el juez solo permitió comparar la calografía de los anónimos con las de Monse y Ana. Como os digo, nunca con la de los demás sospechosos. ¿Por qué? Es que no lo entiendo, o sea, ¿por qué? En fin, esto es una cosa que ya os digo, nadie entiende. Yo tampoco, o sea, es una cosa que tendría que haber tal. Y luego, aparte, comprobarlo del tema de las cartadas, interrogando a los supuestos amigos o a las supuestas personas que estuvieron con los sospechosos, ese famoso viernes 30 en los que ellos contaron cada uno una historia inventada sobre qué es lo que habían hecho. Entonces, lo primero que tienes que hacer es comprobar esas cartadas. O sea, ir a esos amigos y decirle, oye, efectivamente este chico estuvo con vosotros este día. Aunque luego muchos fueron rectificando sobre la marcha, cosa que resulta todavía más sospechosa. Entonces, claro, digamos que la familia Giovanni encuentra muy poca colaboración por parte del juez. Lo mismo les pasa a los Careta, que tampoco tuvieron suerte, a pesar de seguir insistiendo a través de su abogado para las nuevas pruebas, para comparar esos anónimos con la letra de Santiago y Xavi, pero no hubo manera de que el juez, ya os digo, aceptase esto. Incluso Inma, la hermana de Monse, que ya sospechaba de Santi, y que además no quiso acompañarlo a ver al juez cuando detuvieron a Monse, digamos que no parecía estar haciendo mucho por sacar a Monse de la cárcel, ¿no? Entonces, claro, a pesar de las negativas que el juez les había dado a los Giovanni y a Inma, ella quiso intentarlo y le lleva al juez un cassette, digamos, del último de la fila que Monse le había regalado, parece ser por Navidad. Y la lista de las canciones de la carátula estaba escrita por Santi. Y aunque no había mucha letra, esperaba que pudiera servir de algo. Pero es que el juez ni siquiera la miró, ¿vale? Y se la lanzó de vuelta sobre la mesa. O sea que el tío se negaba y punto. Así que ya os digo, no hay manera de llegar a este personaje que había levantado una barrera, que ponía trabas a todo lo que intentaba la familia Giovanni, a todo lo que intentaba la familia de Monse, que llegó a perder los papeles ante la falta de respuestas del juez, porque cuando le preguntaban que por qué su hija había acabado en la cárcel, pues las amenazó con llevarlas al calabozo. O sea, de hecho, tuvieron que sacar a su madre, las hijas, del despacho para evitar males mayores. Y digamos que, bueno, uno de los compañeros de Inma de la funeraria, que era psiquiatra, consigue que el juez le permitiese entrar en la cárcel para verse con Monse en una serie de sesiones profesionales. Y tras hablar con ella, Pedro le comenta al juez que es que Monse parecía no saber absolutamente nada sobre el asesinato de Elena. Entonces sus palabras no solo hicieron que el juez sospechase, sino que lo encendieron de tal manera que lo echó del despacho a gritos el tío. Cuando en realidad este juez sabía perfectamente que Monse no había podido, al menos sola, haber matado a Elena. Que sí, que estaba convencido de que sabía algo y que de alguna manera la manda a la cárcel porque cree que esto conseguiría ablandarla y que terminaría hablando. Ya me dirás tú qué justificación es esa. Que sí, que encuestan los blisters de pastillas y tal, pero eso al final son indicios que como tal no prueban nada. O sea, es que no prueban nada.
Entonces, bueno, ¿cómo lleva Monse lo de la cárcel? Bueno, pues ella pues se mantiene como siempre, una persona solitaria, una persona aislada, que en principio tiene cierto miedo porque está en una cárcel y había oído hablar muchas veces, como todos, de que en las cárceles podría sufrir cualquier tipo de agresión y tal, pero realmente a ella no le llega a pasar nada y de hecho desde el primer momento parece ser que hay una señora que también es la encargada de la limpieza por allí y tal, que la ve un día allí sola y tal, siente pena por ella y se pone a hablar con ella, ¿no? Y digamos que hacen pues una especie de amistad entre comillas, que por lo menos, oye, le quita esa soledad a la pobre Monse que estaba allí por algo que no había hecho. Y de hecho le pide si pueden dormir juntas en la misma habitación, porque por lo visto estaba durmiendo en una habitación típica, en una celda con donde cabían 4 presas. Entonces esa señora, que tenía cierta influencia porque llevaba más años que Carracuca allí y ya te digo, realizaba labores de limpieza y otra serie de cosas, pues pide que si se puede trasladar con ella y se acepta. Entonces empieza a dormir con ella. Pero ¿qué pasa? Que tiene la mala suerte de que en un momento determinado esta señora es trasladada a otra prisión, no sabemos por qué motivo, y adivinad quién entra como compañera de celda de Monse. A ver, pensamos un poquito. Pues sí, nada más y nada menos que Ana Etxaguibel. Con lo cual las dos coinciden en la misma cárcel y en la misma celda, compartiendo habitación, ¿vale? Lo cual es ya el colmo de los colmos. O sea, esto se tuvo que hacer con alguna intención, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues aquí es donde se ve efectivamente toda la influencia que tenía el individuo, este sinvergüenza, sobre ella, porque a pesar de que no hacía ningún esfuerzo descaradamente por intentar sacarla de la cárcel, el tío era tan hipócrita que iba a visitarla siempre que se podía, al igual que sus padres y su familia, pero el tío acaparaba todo el tiempo, es decir, de todo el tiempo que tenían para estar con ella, él estaba todos los minutos que podía, los exprimía hasta el final, y para los padres y la familia dejaba solo los 2 últimos minutos, los 3 últimos minutos, y claro, como Monse lo amaba profundamente, pues en ningún momento se quejó, ni dijo quiero hablar con mi madre, ni quiero hablar con mi hermana. Entonces, ya os digo, que el tío cuando iba, el que hablaba exclusivamente con ella y el que estaba con ella era Santi. Supongo que manipulándola todavía para tú si te preguntan tal de esto, tú si no sé qué, tú no hagas tal. Incluso vete tú a saber, pero bueno, ya es una suposición mía, si de alguna manera no la estuvo induciendo, que bueno, es mucho decir, pero a quitarse la vida de alguna manera. De una manera muy suspicaz y muy tal, pero yo es que de este tío tan manipulador que queréis que os diga. Entonces, claro, la familia se ponía negra, porque, claro, intentaban hablar con su hija, con su hermana, para además animarla, le hablaban de la infancia feliz que tuvieron hasta que pasó lo del hermano y demás, de las vacaciones, le hablaban de cosas tal, y Santi siempre tenía una excusa para interrumpir la conversación. Interrumpía la conversación, de esos pocos minutos que les había dejado para hablar con ella, en fin, que era los vis-a-vis, los acaparaba todos él, en fin, que la familia hablaba con ella poquísimo, poquísimo, porque este depredador total no les permitía, ya te digo, hablar con su hija, porque al final esto suponía de alguna manera animarla, o sea, darle ánimos, demostrarle que estaban allí, y este tío, yo es que alucino, o sea, en fin. Entonces, bueno, el cumpleaños de Monse se acercaba, parece ser que iba a ser, si no recuerdo mal, un día 7, pero no recuerdo si era de abril, el 7 de mayo, ¿vale? Que era el cumpleaños de ella. Entonces, era un día de semana y se le envió pues un telegrama para felicitarla y demás. Estaban deseando ir a verla para, bueno, pues para abrazarla,
para la familia me refiero, y bueno, en estos momentos, cuando una de sus hermanas le pregunta si había dormido en el CAU, Montse le confiesa, otras veces ya no estaba segura, que bueno, Montse había regresado caminando hasta un trayecto de 2 horas a pie y a oscuras en una de las excursiones que hacían cuando iban en familia. Y bueno, pues estos son cosas que digamos que la familia no sabía que había hecho, ¿no? Pero bueno, no tiene ninguna importancia. Total, que ya os digo, parece ser que le llegó la tarjeta, pero casualmente la había perdido. Y bueno, 2 amigas de Montse también querían ir a visitarla, porque les extrañaba mucho que la hubieran acusado de un delito tan grave. Entonces, bueno, pues parece ser que en una de las visitas express que Inma hizo a través del cristal, que tenía que compartir con todos los que habían ido a ver a Montse, como siempre Santi acaparaba la mayor parte del tiempo, y para darles intimidad, Inma digamos que se acercaba de vez en cuando a Santi y le daba un toque en el hombro como para pedirle que hiciera el favor de dejarle unos minutos con Montse. Entonces, cuando por fin logran hablar con ella, apenas la oyen por culpa de una especie de griterío que se filtraba, y el cristal que los separaba, evidentemente, y del tono de voz pálido de Montse. Se la veía consumida. Si ya era delgada, imaginaos en la cárcel, la piel estaba agarrada a los huesos, de color de cera. Parecía, digamos, que la veían a través de un filtro sepia, digamos. Santi quiso tranquilizar a Inma, que tenía todas las sospechas del mundo y con razón, y parece ser que esto fue tras una visita en la que vieron a Montse muy desmejorada y con mucha falta de ánimo, y les dijo que cuando la sacaran de allí y la llevaran a Cambrians, que era el sitio donde solían ir de vacaciones y eran tan felices, que estaría mucho mejor, porque aquello estaba lleno de árboles y ahí podría escuchar el canto de los pájaros. Lo que no les dijo fue que a Cambrians iban los condenados. Con lo cual, aquí os podéis imaginar qué es lo que ya pasó y que estaba claro que iba a suceder, y así fue. Entonces veo que voy a tener que hacer otro vídeo porque aún quedan bastantes cosas que contar. En fin, estas cosas de documentos oficiales y tal tienen muchísima información, y luego algún libro que otro, opiniones de profesionales, entonces te vuelves un poquito loco. Parece ser que el juez buscaba las llaves del piso de Montse porque ella había contado que la noche del asesinato vio luz en el rellano de la escalera y querían comprobar si podría haberla visto si estaba tumbada en la cama. Entonces para entrar necesitaban las llaves. Así que el juez se las pide a Inma, su hermana. Y su hermana dice, no, pídeselas a Santi para que se diera cuenta el juez de que él también tenía llaves. Pero, volvemos, el juez la convenció, en cuanto le ofreció la oportunidad, a bajar a los calabozos para hablar a solas con su hermana, sin Cristal ni Santi de por medio. Así que Inma descendió por unas escaleras que partían del mismo despacho del juez y se sumergían en las entrañas del juzgado. Y en el bolso llevaba escondida una grabadora, convencida de que si su hermana sabía algo, se lo iba a sonsacar. Así que Inma pues empieza diciéndolo, ¿no te das cuenta que todo va directo hacia ti, contra ti y contra Santi? Y Montse le dice, ¿por qué contra Santi? Pues porque él tiene que saber algo. Si Santi no estaba, ¿cómo lo sabes si él también tenía llaves? Y Montse en esto se queda pensativa pero no contesta. Inma le vuelve a decir, la que estás en la cárcel eres tú. Y Montse le dice, no se le puede implicar. ¿Por qué no se puede implicar a Santi? Le vuelve a decir su hermana.
Pues porque si no estaba, no estaba. E Inma le comenta, yo le dije al inspector, ¿no ves que todo va demasiado directo hacia Monse? Y le dice Monse, ¿qué te dijo? Que eres la última persona a la que habría querido detener. Dice, ya, pero yo estoy aquí, Inma. Ya, pero hay alguien que sabe y calla. Estás pagando el crimen de otra persona. Monse, ¿qué quieres que haga? ¿A quién quieres que inculpe? Inma, ¿qué hiciste aquel viernes? Por favor, acabemos con esto de una vez. Se vuelve a producir un silencio. Inma le dice, si tú no lo has hecho, ha sido otra persona. Y Monse le dice, pues que la busquen. ¿No son ellos los investigadores? Pero es que ellos están seguros de que sabes algo. Y Monse dice, Inma le dice, ¿qué quieres que haga? Monse comenta, eso de las cartas han descartado que fuera mi letra. Dice, sí, pero eso no serviría de nada, le dice Inma. Dice, pero si a mí ya me han descartado. Dice, ya, pero ya me ha dicho el juez que eso no es suficiente para sacarte de la cárcel. Se vuelve a mostrar silencio. Y Inma le insiste, el único que se cubre las espaldas es Santi. Y Monse es lo que tiene que hacer. ¿Tú no te las piensas cubrir? Y dice, el fútbol es a las 7 de la tarde. O sea, fijaos, Recordad que Santi había contado que en el último momento decidieron ir a un partido, no sé qué, y ella de repente, cuando le pregunta por algo que no tiene nada que ver con esto, tú no te las piensas cubrir, le suelta, el fútbol es a las 7 de la tarde. Y le dice, ¿y por qué se equivocó Santi en su declaración? A lo que Monse responde, cualquiera se equivoca, Xavi y Jaume también. Inma dice, Santi se equivoca, Xavi se equivoca, Jaume se equivoca, abre los ojos de una vez. Te están trincando el muerto. ¿No te das cuenta? No puede ser, Monse. Tienen la certeza de que sabes algo y tú no saldrás de aquí hasta que no hables. Y bueno, pues cuando llegaron ya después de esta charla a Calvet de Estrella, como os podréis imaginar, se encuentran a Santi en el interior de la casa de Monse con el abogado. Y bueno, esto no era algo nada raro, porque ya os digo, este señor tenía las llaves del piso e iba allí cuando le daba la gana. Entonces, bueno, pues quizá porque no se fiaban, digamos que la judicial, digamos que decidió hacer una prueba a una cortina que parece ser se había puesto en una de las ventanas para evitar que entrase la luz del descansillo. Total, que en 20 minutos ya habían terminado y Monse ya volvía a estar al camino de la cárcel. Se sentía abatida cuando salió de allí. Inma pensaba que la habían apretado demasiado. La secretaria judicial le puso un agente de policía delante y otro detrás para que la escoltaran escaleras abajo por si acaso antes de abandonar el edificio. Monse por inercia miró su buzón y vio que el nombre de Santi, que además aparecía en el buzón, con lo cual esto demuestra que vivían juntos porque estaba el nombre de los dos, estaba tachado. Pero igualmente no se detuvo, aunque los agentes tampoco se lo hubiesen permitido. Había sido su hermana pequeña Ana quien en un arrebato de ira había tachado el nombre con todas sus fuerzas, con las llaves de Santi hasta borrarlo de la plaquita de latón, ¿vale? Con lo cual la familia tenía claro qué era lo que había pasado. Así que vamos a cortar aquí como siempre y de verdad a ver si espero que el próximo vídeo ya sea el último de los últimos, ya os digo, porque tela marinera lo largo que se está haciendo. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y en breve continuaremos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un saludo.